Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delian Graphics. Yo soy Luis Palencia, diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y para este episodio me complace mucho traerles una conversación que grabé junto a mi amigo Luis Ramón Cova, quien es un músico, empresario y psicoanalista también venezolano, pero ahora viviendo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y la verdad es que echando un poco hacia atrás y contándoles un poco de cómo nace este episodio, creo que hace más de un año estuvimos rebotando ideas por mensajes de cómo podría ser un episodio con Luis, ya que me parece que tiene una mezcla bien interesante de negocios, artista y psicoanalista, como que todo eso junto me parece algo muy bonito. Y casualmente estuvimos hablando sobre eso, sobre no solamente cómo el ser psicoanalista le ha ayudado a mejorar a nivel personal y profesional en sus carreras y en sus negocios, sino también cómo él ayuda a otras personas en terapia. Y también estuvimos hablando de cómo reconocernos en nuestro espacio y en nuestros propios pensamientos sobre digamos, la visión que tenemos de nosotros mismos, y también cómo eso se proyecta en los demás y en nuestras decisiones y en las reacciones que tenemos ante las, digamos, circunstancias, dificultades que se nos va atravesando en el camino, tanto a nivel personal como profesional. Así que fue una conversación súper interesante. Les recomiendo escucharla hasta el final porque vamos como desenvolviendo y desengranando todas estas ideas que me parecieron muy interesantes, sobre todo cuando estuvimos discutiendo la parte de qué es lo real y cuál es nuestra realidad. En fin, me pareció una conversación muy bonita junto a Luis Ramón Cova. Espero que la disfruten tanto como yo. Luis Ramón le pueden seguir con @LuisRamónCova. También pueden seguir a su negocio y su pizzería en Buenos Aires, Argentina, que se llama Sargento Pimienta. También ahí van a ver todos los proyectos que tiene y todas las novedades que tiene también su negocio y sus bandas. Y recuerden también seguirnos a nosotros aquí en Delian Graphics, @Delian Graphics, y en nuestro canal de YouTube también. Denle subscribe, like y todo eso porque de verdad ayuda muchísimo al algoritmo. Así que espero disfruten mucho este episodio, tanto como yo. Y aquí va. Perdón, Dale, espérate, dale. lo estoy poniendo a grabar y después vemos. Ajá. Exacto. Sí, ven, perdón, me estás diciendo que cuando ya uno entra como en ese Sí, mundo. cuando entras en el dispositivo analítico, que ya tú entiendes un poco de qué va la sesión, que ya pasaste por cortes, que ya dijiste que es esto, que no entiendo un poco por qué me están cortando, si yo quiero decir algo más, pero qué está pasando, ¿no? Que uno pasa por ciertas angustias o movimientos que te hacen valorar un poco las cosas, lo que estás haciendo, lo que tú eres, lo que el otro es en el mundo. Y eso abre puertas, seguramente. Abre puertas como para que uno pueda dar pasos que a veces están impedidos por uno mismo. Ya, Entonces, bueno, muchísimo. te estoy viendo volando y me llamó la atención. Excelente, sí, men. Yo creo que eso ha sido algo que ha sido bien interesante para mí, ¿no? Como notar todos esos cambios y lo que produce en mí ese tipo de cosas, ¿no? Como que el cambio lo que tú estás hablando, como uno empieza a ver el mundo y empieza también a reaccionar a cómo vienen las cosas, ¿no? O sea, como que ya no es porque me está pasando esto a mí, sino es más un tema de qué tengo que aprender de esto, ¿no? Y uno aprende cómo a Ujú. reaccionar a las cosas. Es súper interesante, man. Y viendo también como que por qué yo reaccioné de esta manera a esto, qué me quiere decir de mí. Sí hay un punto en donde hay veces donde siento que uno como que sobreanaliza las cosas, quizás. Ujú. Eh, pero es bien interesante, men, ver cómo las cosas llegan y tú aprendes a manejar las situaciones desde otro punto de vista gracias a todas estas herramientas que uno va tomando. Ese sobreanálisis me llama la atención. ¿Cómo Ajá. lo ves? ¿Cómo lo ves? No sé, bueno, también sabes qué creo, creo que también creo que es algo que viene de lo que yo recibo de la gente y yo no siento que yo lo haga, pero llega un punto en el que hay personas con las que he conversado al respecto que sí sienten que yo hago ese tipo de cosas y a veces uno como que cae, uno duda de sí mismo, ¿no? Y Ujú, uno queda como ujú, que, pero ¿qué me ujú. dije sí con eso? ¿Será que yo estoy como que sobreanalizando qué? Y entonces después quedo como que, bueno, pero ¿será que tú no estás tan en contacto de tus emociones como yo sí puedo estar? ¿Sabes? Como, Es una buena pregunta. Es ajá. la buena pregunta para poderte salir tú de Ujú. esa situación. A ver, de donde el otro te pone que estás analizando mucho. Pero bueno, Ajá, lo que pasa es que también cuando tú estás y pasas por lo que venimos hablando, el proceso, es difícil, se hace un poco complicado empezar a ver en los demás como en los otros también, eso que tú vas viendo que te pasa a ti, ya tú puedes verlo un poco más que le pasa al otro.
O puedes ver qué cosas pasan en las relaciones, qué pasa en el trabajo, qué pasa en la dificultad, en la excusa, en lo que se pone de trabas para poder accionar. Entonces, no es que sobreanalices, Ujú. es que no puedes no hacerlo. ¿Me explico? Ajá, eso. No puedes no analizar ahora después de que ya Ujú. has pasado por eso. Y lo otro Correcto. que decías de que ¿por qué me pasa a mí? Esa pregunta es buenísima, ¿no? Porque ahí se comienza. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué, ¿Por qué me encuentro siempre con esto? ¿Por qué se repite que pasa esto en mi vida? Y me parece que lo que sucede o lo que puede suceder si hay un analista y hay un paciente, un analizante que se da, no siempre se da, pero que cuando se da, se responsabiliza un poco la persona, el sujeto, se responsabiliza del por qué es que está en esa situación. Correcto. O sea, ¿qué hice yo? Que ahí es donde se Ujú. introduce el yo en la pregunta. Sí, ¿Qué hice yo para que esto que me está sucediendo o no me está sucediendo suceda o no suceda? correcto. Porque siempre tiene que ver con esto de que falta, ¿no? Que falta algo, Ujú. que no lo hago, que sí lo hago. Bueno, no siempre, pero Correcto. mayormente da la vuelta por allí. No, y yo creo que todo empieza con la parte de la toma de responsabilidades, que es Ujú, como que yo también a veces cuando hablo con diseñadores y gente del mundo creativo y todo eso, cuando me dicen, no, que el cliente, empiezan a señalar todo el tiempo al cliente y es como que, ok, pero ¿en qué parte está tu responsabilidad en todo esto? O sea, como ujú, tú aceptaste el proyecto, tú hablaste con el ujú. cliente, o sea, también había un porcentaje de tu responsabilidad que podemos argumentar que 50-50 de son dos personas interactuando y tienen que llegar a un fin. Entonces, ¿dónde está tu parte de la responsabilidad de hacer las preguntas correctas, de dejar las cosas, digamos, bien marcadas antes de empezar el proyecto, de preguntar, de analizar qué es en verdad el problema que está buscando solucionar el cliente y no descubrirlo en el camino? Y por eso empiezan como los roces y ese tipo de cosas. Y Entonces, el valor del producto, y el del valor trabajo, que correcto, incluye la cantidad de esfuerzo o no que tú quieras dedicarle a ese tipo de clientes, por ejemplo. correcto, Que los exacto. hay, que los Sí, hay. Hay sin duda clientes, alguna. hay millones de tipos de clientes. Entonces es interesante esa responsabilidad de cómo yo voy a abordar al cliente, desde dónde lo voy a abordar y qué estoy esperando yo, para no sentirme que estoy en ese loop donde me vuelve a pasar lo mismo, de que el Correcto. cliente, de que estoy incómodo respondiendo preguntas fastidiosas o que no quiero, o que no estoy preparado, o que siento que no vale la pena con lo que me pagaron responder Correcto, tanto, por ejemplo. correcto. Sí, Pero eso, de hecho, ujú, lo veo, por ahí hay ujú, algunos pacientes que trabajan en ese rubro y eso que ujú, estás comentando de las ujú, agencias, por ujú, ejemplo, lidiar con el cliente, ujú, trabajas en el marketing, por ejemplo, y estás haciendo todo el diseño de marketing, pero resulta que el cliente tiene una edad y un desfase con lo actual de pronto, y entonces el que está a cargo es el hijo, el primo, el sobrino, el nieto, que no maneja mucho la información, o que no sabe mucho, o que cree que sabe porque maneja el Instagram, o porque está, ¿sabes? Y bueno, empiezan todas esas cosas que estás diciendo. Entonces la responsabilidad, como lo estás bien poniendo, en términos lacanianos, Lacan, que es el seguidor de Freud, que tú debes saber un poco por allí también, Lacan decía que la responsabilidad, o sea, que el hombre madura, es un hombre maduro cuando se hace responsable de eso que le afecta, de eso que lo molesta, de eso que lo está, por decir, obstaculizando y logra una cierta independencia de ello, de ese círculo, ¿ok? Donde está atrapado. No porque madure, no porque haga dinero, no porque se case o porque tenga familia, está responsable. Porque se sigue señalando hasta muy viejito. No, la vejez, por ejemplo, en términos de responsabilidad, de maduración, no, en términos psicoanalíticos, no implica maduración. Porque como podrás haber visto, habrán personas que llegan muy a mayores y siguen atrapados en el obstáculo y siguen en el círculo vicioso de repetir y repetir y repetir y no salirse de allí, no responsabilizarse. sí, creo que es bien interesante esa parte porque creo que falta, o sea, creo que es muy fácil caer en la parte de echarle la culpa a otro y me imagino que esas son cosas que se vienen construyendo con el tiempo.
en cada uno se genera ese patrón y son cosas que yo lo veo mucho en los artistas y en los diseñadores. Pero me llama la atención como que, ¿cómo crees tú, cuáles crees tú que puedan ser algún tipo de ejercicios sencillos o algo que pueden tomar en cuenta los diseñadores al momento de cómo yo empiezo a tomar la responsabilidad? ¿Cuáles son los pasos que tú consideras pueden empezar a, a tomar al momento de lidiar con algún cliente, o no necesariamente con clientes, o sea, digamos, con personas? Puede ser equipo de trabajo, puede ser Ujú. el líder de su equipo, puede ser un cliente, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles crees tú que son los primeros pasos que deberían tomar? Porque sí siento que es algo que nos libera, ¿no? Cuando tú te haces responsable de tu parte y te quedas con tu parte de la historia de, ok, esto ya yo no puedo cambiar lo que esta persona dijo o hizo, cómo yo ahora reacciono a esto y empiezo a buscar la mejor manera de no solo darle valor a mi trabajo y a mi posición, sino también de yo estar tranquilo con esto que está sucediendo y me siento conforme con la respuesta que estoy dando y el trabajo que estoy haciendo, porque también cae en un espiral sobre todo en los diseñadores, de sentir que somos menos o que nuestro trabajo no vale y que estamos siempre a la merced de lo que diga el cliente o el líder del equipo cuando y no es que no alzamos la voz, sino como que sentimos que nuestro lugar llega hasta cierto techo y no hay más ahí que la persona que simplemente maneja los software, ¿no? Y nos quedamos sin esa parte de poder ir un poco más allá por no tomar esa parte de la responsabilidad de nosotros, ¿no? Creo yo. Mira, buenísimo. Ujú. Ahí me estás respondiendo un poco lo del Ah, ejercicio, ¿no? ujú, ujú. Es ese poder evaluar. Yo, obviando que lo primero que te recomiendo para cualquier persona que quiera trabajar en sí mismo es ir a análisis, Sí, bueno, obvio. obvio, claro, claro. Eso está súper implícito en este podcast, en esto que estamos Ajá. conversando. Que por cierto, Evidentemente, que por cierto, paréntesis, yo tengo como 4 años un poco más haciéndolo y ha sido algo que cambió mi vida por completo y me ha ayudado muchísimo, así que lo recomiendo. claro, es que está buenísimo. El Ujú, análisis, yo también tengo como unos 7 años y medio, 8 años ya casi. ujú, Y todavía sigo yendo todas las ujú, semanas. Y la ujú. semana pasada hice un descubrimiento como, Mm, ¡guau! sí, Increíble. es muy loco. Y trabajo con análisis todo el tiempo, todas las semanas. Tengo un consultorio aquí, tengo el consultorio online, donde trabajo todos los días, bueno, la mayoría de los días. Y de verdad que es una cosa que es fundamental. Bien, sacando la parte esa, ese camino, ¿por qué es importante ir al análisis? Porque el análisis te permite a ti darte valor, te permite a ti reconocer lo que tú deseas auténticamente y no el deseo en función a ser para un otro. ¿Ok? Mm, ujú, Entonces, muchas veces nos enredamos en ese ser para el otro. ujú, Cuando vamos al trabajo, cuando vamos al equipo, cuando vamos a cualquier situación donde estemos involucrados en una relación con el ujú, otro, se meten por allí todas estas cosas que han ido constituyéndolo a uno en ese ser que uno sí, es sí. desde pequeño, se van introduciendo y son espacios donde salen esas cosas, donde se ponen en manifiesto aquellas cosas que vienen sucediendo de pequeño, para bien y para mal, ¿no? Porque no solamente lo que pasa de pequeño es malo, también pasan millones de cosas Claro, positivas. correcto. Pero todo eso se juega allí. Entonces, Ujú, por eso es que la invitación es a conocerte un poco, ujú, porque no hacemos mucho con manejarnos de una manera como programada, como siguiendo unos pasos, si yo no sé muy bien cómo estoy yo por dentro, cómo me manejo yo, cómo me pongo yo frente al otro, en qué posición me ubico yo cuando estoy con el otro. Me pongo como un papá, me pongo como un hijo, como un hermano, como un oh, enemigo, como un amigo, como el mm, pobrecito, ujú, el que ujú, sabe mucho. Esas ujú, posiciones que se vienen haciendo, que ujú, vienen sucediendo y que se vienen constituyendo contingentemente además, porque tiene que ver con el azar, como ujú. se van dando las cosas, la familia donde naciste, el lugar Sí. que ubicaste, la ciudad, todo, ¿no? La condición política del momento, económica, todas esas cosas te hacen ser. Y todas esas pequeñas cosas que te van constituyendo contingentemente se vienen y se presentan ahí en tu relación con el otro, con cada Mm, otro, ujú, en el ujú, otro de la pareja, en el otro del jefe, en el otro del cliente, en el otro del trabajador, en el otro del compañero de equipo. Entonces sí es fundamental que tú tengas un pequeño, algo de recorrido, de introspección, de que tú te puedas conocer un poco
¿En qué es eso que tú haces que de pronto no está tan en línea con lo que tú sí de verdad quisieras y que lo estás haciendo más para sostener un lugar frente al otro, para que el otro me quiera, entre comillas, ¿ok? Hay mucho de ese, para que el otro me quiera, para que el otro me tome, para que el otro me contrate, para que el otro esté bien conmigo. O yo Nah, superar la falta de aprobación que tuve antes y la estoy, digamos, haciendo, o sea, me estoy validando con este jefe, esta persona del equipo de trabajo, todo perfecto, eso. tal cual. Eso es un ejemplo, por ejemplo, Ujú, ujú. que puede pasar en millones de personas, pero cada Correcto. uno tiene esa falta de aprobación, ser querido, esa, Ujú. O cada uno esto, tiene o lo que dijiste, nombre. que, exacto, o lo que dijiste, que no necesariamente tienen que ser cosas negativas en nuestra adolescencia o niñez, sino es como quiero revivir esta sensación que tuve. Entonces, este cliente, de alguna manera, mi relación con este cliente me hace llegar ahí, o con este equipo de trabajo, o con este empleo que a lo mejor no me gusta, pero digamos, me trae cierta aprobación por este lado, y ahí nos mantenemos siempre como en constante búsqueda y en ese ciclo, ¿no? Supongo. Fíjate, ahí todo lo de la aprobación sigue ahí, ¿no? Ese lugar de la aprobación, imagínate, tú además para un trabajo que tiene que ver con que te aprueben el presupuesto, que te aprueben el trabajo, bueno, para ti seguramente ha sido todo un recorrido, Sí. poder pasar desde que te escuchen, desde que no te oigan, desde que no te aprueben, hasta que sí te aprueben, hasta que Ya. sí te escuchen. Pero definitivamente eso sucede porque tú has sabido colocarte en posición de ser aprobado. Ujú, Te has podido posicionar desde allí, ujú. desde esa seguridad que ya te da el poder escoger un cliente que te pueda aprobar. No, que es lo que pasa muchas veces, que apuntamos a donde no hay aprobación porque se quedó instalado la no aprobación desde pequeño. Wow, Desde, claro. ¿ves? Esa Mm, dificultad de no aprobación que haya ujú. estado aquí, en el colegio, en el otro lugar, en el deporte, en el en lo que sea, ¿ok? Cada una de esas desaprobaciones se quedan allí, pero decía Lacan una palabra que es fuerte porque es goce, el goce desde el psicoanálisis, que no necesariamente va ligado al goce de vamos a Sí, gozar, ujú, sino de eso que goza en uno sin que uno quiera que goce, o que goza más allá de la conciencia, ¿ok? yep, Inconsciente. ujú, Entonces, esos modos de gozar, ujú, para mal y para bien, se quedan instalados. Entonces, la cuestión de la aprobación y lo que causa, porque lo que está del otro lado es la parte del cuerpo, que el cuerpo siente angustia, dolor, sensaciones, mareos, dolores de mm, cabeza, dolores de espalda, dolores de... Todos esos síntomas que están allí, de alguna manera gozan, eso goza en el cuerpo. Entonces, inconscientemente nos ubicamos muchas veces en lugares donde ese padecer se dé, ujú. Porque ya lo que ¿ok? conocemos y es parte de nosotros. Y sabemos ser así, ¿ok? Sabemos ser en ese padecer. Frente a lo nuevo, emerge una gran dificultad, porque lo nuevo involucra un espacio vacío donde tú te vas a presentar allí sin saber ser. Yeah. ¿Ok? Entonces se construye, ¿qué es lo que sucede en un análisis? Un poco con mucho tiempo y con mucho cuidado y muy, Ujú, digamos, a detalle, poco a poco, se llega a ese punto donde tú encuentras que ese modo tuyo te está apuntando de pronto a lugares que donde podrías dirigir ese modo a cosas más productivas que te generaran mayor libertad, como decías, que te diera un poco de disponibilidad de energía, que es uno de los puntos allí, me parece, porque cuando tú te enfocas en el otro, y en complacer al otro, y en ser para el otro, y que el cliente esté contento, y que el cliente que tenga lo que él quiere tener, y que tenga todo eso, sucede un desgaste que te lleva a la frustración, que te lleva, no me gusta ya mucho, no me está gustando este trabajo, ese cliente no me gusta, es un fastidio, no quisiera estar así, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que no estoy en el lugar que yo debería estar? sí, Será todo eso. me parece súper interesante porque casualmente hace poco estaba hablando, volviendo un poco al punto de cuando uno no conoce otra cosa que ese goce que estás comentando. Ujú, Lo veo pasar mucho también en los diseñadores cuando están, y estaba dando este ejemplo, que es cuando van a construir su portafolio.
yo Ujú, he tenido conversaciones con diseñadores que me dicen, no, tengo como 5 meses trabajando en mi portafolio, 6 meses trabajando en mi portafolio. No, es que no lo he publicado porque primero quiero conseguir las mejores fotos o conseguir los mejores mockups o estoy esperando a que me aprueben este proyecto para finalmente ponerlo en el portafolio y ahí es cuando lo voy a publicar online. Entonces, toda esta serie de cosas y pasos que terminan en un ciclo que no terminan publicando y a mí me parecía súper interesante, es como que, pero ¿por qué no lanzas lo que tienes hasta ahora y empiezas a mostrar tu trabajo, lo que tienes hasta ahora? Nuevos proyectos siempre van a estar yendo y viniendo, ¿no? Y tú puedes seguir nutriendo tu portafolio, o sea, no necesariamente tienes que esperar a un punto en específico. Entonces me quedé, esperando, me quedé pensando en eso y es como que, oh, wow, es que quizás hay algún tipo de miedo a si yo expongo esto, es muy probable que le estoy abriendo la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos clientes, a nuevas ideas que puedan llegar a mí y se va a romper y se va a acabar este personaje de pobrecito yo el diseñador que nadie contrata y que no consigo ujú. oportunidades, que no me entienden y que no consigo lo que en verdad quiero hacer, pero es que no lo estás exponiendo. Me explico, no le estás Así diciendo a es. la gente, esto es lo que yo hago, contrátenme por esto. Ujú. Y es bien loco, como eso que tú estabas diciendo de cuando uno como que ya conoce o ya es tan parte de uno una situación que no conocemos otras y, digamos, buscamos siempre como que cuando la razón no escucha la intuición, ¿no? Como te quedas todo el Así. tiempo, cuando te quedas todo el tiempo buscándole la excusa para no salir de ahí. Eso sería como mantenerlo en el lugar del imposible, de allá. Ah, correcto. Esa es la perfecta definición. Es allá. Es Ujú. allá donde yo llegaría, pero sí. Llegaría, pero sí. Llegaría, pero sí. Y entonces estoy aquí, sabiendo que sí soy, que sí puedo ser, que está allí, que ahí puedo llegar, pero me Correcto. falta para poder llegar. Eso es precisamente lo que estamos hablando del goce, que ahí se queda atrapado eso allí, que se satisface en uno. No uno se satisface de eso se satisface en uno. ¿Okay? Ese modo se satisface en uno. Lo que dices, ¿te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos, trabajábamos con la música, tú estabas en el diseño, hiciste el diseño del primer disco de Mangofón, ojalá haya algún segundo disco alguna vez, este, pero ahí se veía eso que tú estás diciendo perfectamente. Eh, Sacar un disco que se pudo haber sacado en un año, sacarlo en dos, eh, en vez de sacar toda la materia, todo el diseño, todo sacarlo de una vez, no, pasamos de aquí, entonces este no, este sí, este no, esto no, esto sí, esto. Sí, sí. Se puede ver como perfección, bien, se puede ver la perfección, pero también se ve el impedimento que hace que esa perfección de llegar a un lugar no te permite salir, no te permite como avanzar rápidamente. Entonces es como Mm, una cuestión súper lenta que se va dando en el tiempo, como un juego muy, es como una extensión. Pero es precisamente eso que dijiste que es fantástico, porque me parece que acertaste completamente en que al llegar a ese punto y demostrar algo importante, que la ujú. gente lo vea, y ahora ¿Y ahora? entonces sobresale el Mm, miedo, el vacío ujú. de, ¿y si no puedo hacer más nada mejor que esto? Ya. ¿Y qué pasa allí? ¿Y si Ujú, esta es la ujú. última obra que puedo hacer, la Sí, mejor? ¿Qué va a sí. pasar, no? Ujú. Es Y interesante, pero que, es así. y que también pasa, también lo veo pasar en diseñadores, y esto en algún momento también me ocurrió a mí, que cuando estoy hablando con un diseñador, con un cliente o con una oferta de trabajo, un proyecto, lo que sea, uno tiende a tomarlo por más sabiendo que quizás la paga no es exactamente lo que yo me gustaría o que considero merezco, o la dinámica que va a tener este proyecto va a ser mucho más complicada de lo que a mí me gustaría en este momento aceptar, o todo ese tipo de cosas, pero al final decimos, bueno, pero ¿y si no viene otro? ¿Sabes? Como que quizás este es el proyecto que, ¿sabes? Y entra ese qué pasaría si, y más bien juega en contra, ¿no? Porque terminas en un proyecto que es un dolor de cabeza, que al final no querías estar, o que pasan mil cosas dentro del proceso que no te gustan, o que no estabas de acuerdo, pero ya estás como que ya estoy aquí, ¿no? Y hay muchas... Es como el matrimonio forzado. Ajá, correcto. Es como que, mira, me tengo que casar con él o con ella Mm, porque eh, es el mejor postor, es la mejor opción. ujú, ujú, Pero cuando vienes a la vida, resulta que pasa todo este desarreglo que hay. Porque ujú, no estabas en verdad en sintonía con el cliente o con la persona o con lo que tú querías. Estabas más bien muy
Ujú. engañado creyendo que por allí era la vía, pero es una vía que te horroriza, que te hace sufrir, Sí, que bastante. es ruinosa porque te hace sufrir, te hace pasar angustias, te hace pasar. Entonces es lo que pasa con el trabajo que no te gusta, es lo que pasa con la vida que no te gusta. Y vemos personas que van por la vida que no les gusta, pero parecen que no tienen opción. Pareciera que solamente pueden vivir esa mala vida. Y es el goce que está ahí instalado, un modo de gozar que no permite la salida. Por eso a veces es tan complicado poner juntos proyectos, personas, porque todo lo que cada uno tiene, todo lo que cada uno hace, se presenta. Entonces, muchas veces este, se trabaja un poco en función a las leyes, a establecer como normas, leyes de convivencia, ¿ok? Yep. Para poder llevar la convivencia entre los grupos y que se pueda dar. Pero esas leyes siempre van a estar escritas por alguno Ujú. que sea el que crea tener la visión, ¿no? Sí. De la visión correcta, ¿no? Que nos pasa en los presidentes, nos pasa Yeah. en todos los lugares donde hay punto de poder, se ubican estas personas que creen saber qué Ujú. es lo que es bueno para todos. Sí, Entonces, bueno, algunas triunfan, algunas no. Algunas correcto. empresas tienen políticas que funcionan donde los trabajadores, los empleados se sienten a gusto y tienen que ver mucho con la selección de personal, con la psicología detrás de la selección, con cómo se hace para ubicar personas que de pronto puedan tener eso. Y yo creo que por ahí también van los tiros con tu pregunta al principio, porque qué ejercicio posible es un poco conocerme a mí y hacer una muy buena exploración del cliente al que yo le voy a trabajar. Familia, si es la persona que lo maneja, si son uno, dos socios, cuántos socios son, qué hacen además del negocio, de dónde vienen, cultura, cómo se manejan, religión inclusive, hay tantas cosas que pueden estar presentes en una relación. Y está, sobre todo, aprender un poco de lo que uno hace a veces, como eso del portafolio interminable, esas cosas uno tiene que poderlas eh, ir haciendo conscientes. Si bien haciéndolas conscientes no quiere decir que vayas a cambiarlas, por lo menos estar advertido de que haces algo inconsciente que te lleva a veces a relacionarte en lugares donde no quieres estar y Claro. poder poner al servicio tuyo eso que a ti te habita, que funciona en ti, que hace que tú tengas un funcionamiento inconsciente, ponerlo un poco a tu favor. ¿Okay? Yep. Entonces, ¿con quién me relaciono? ¿Qué clientes son los que quiero estar? ¿Dónde me voy a vincular? ¿Dónde me voy a mostrar yo? Correcto. ¿Dónde me voy a mostrar yo? Para obtener ese cliente que quiero. Correcto. No el que me molesta, sino el que quiero y el que me puede pagar, lo que valgo además. Ujú. Que te vi que hiciste unos posts hace unos días y dije, claro, que hiciste como que no me acuerdo muy bien, pero hacías una cita interesante como el valor del producto. Decías, no soy un chip Ujú, ujú. designer, decías Ya. algo así. Sí, sí, sí. Y yo dije, wow, qué genial, Ujú. porque de eso se trata, es, epa, además, Ya. mira cómo te lo muestro, ¿no? Te lo muestro muy bien hecho, muy Sí. bonito, muy cool. Y si quieres venir conmigo, por favor, ten dinero para pagarme. No me vengas a buscar a mí si no tienes plata. Es como que no me vengas en una relación, no me vengas a buscar a mí si no te gustan los chicos, ¿ok? Es, es, Correcto. es como algo muy similar. O sea, por eso me parece que esto del psicoanálisis está buenísimo, que lo podamos meter en la parte del diseño del marketing, de Ujú. lo que sea, porque cabe, porque Cabe. trata de la relación interpersonal. Y también creo que hay un juego bien complicado de, como, creo que como en nuestro trabajo como diseñadores creativos, en tu caso también como músico, hay mucha implicación de la creación de ideas, ¿no? Y de salir a defender una idea que tú tienes y todo eso. Entonces creo que se va muy de la mano con una parte emocional, porque es como, pero esta es mi idea. ¿Sabes? Como que, Ujú. ¿cómo me vas a decir que no está bien? ¿O por qué siento Es que subjetivo. es muy subjetivo? Y también la parte del rechazo, cuando te dicen que no, o cuando el cliente no lo acepta, o cuando la Ujú. gente, o tú lo lanzas al mundo,
esperando cierta reacción y no sucede, entonces empiezas a dudar de ti, como que, pero ¿por qué Ujú. no? Entonces creo que hay ahí, yo creo que va muy atado a eso y por eso me pareció súper interesante hablar contigo, porque no solamente tú tienes ya experiencia y trabajas en el psicoanálisis, sino que también tienes tu parte creativa y también tienes una Sí, parte de business con Sargento Pimienta. claro, sí, Eh, sí. entonces me pareció como que esa acumulación de cosas que va perfecto con esto. Y yo, una de las cosas que te quería preguntar es cómo ha afectado, o sea, cómo ahora ves tu trabajo como creativo, cómo, cómo es tu proceso ahora al momento de, por ejemplo, tú estás en varios proyectos musicales, cómo ahora, hay cosas que tú quizás ves en retrospectiva y dices como que, oh, me hubiese gustado manejar esta situación de tal manera. O sea, ¿cómo afecta tu proceso Ah, creativo el psicoanálisis? mira, el psicoanálisis, qué buena pregunta. Es Ujú, una muy buena pregunta. Porque nombraste mis pasiones, ¿ok? ujú, ujú, Psicología, música, pizzas. ujú. ¿Ok? Sí, sí. La psicología siempre presente, el psicoanálisis es fundamental para que todo lo otro que yo hago Ujú, lo pueda hacer. Lo pueda claro, hacer sentar sin las sentirme bases. culpable, sin sentirme que estoy dejando hacer otras cosas y que lo pueda hacer. Siempre van a haber estos impedimentos, ¿ok? Eso los obstáculos, por decirte, no porque tú vayas a análisis se quitan los obstáculos, sino que los aprendes a asimilar que hay obstáculos y que hay que hacer cositas y hay que hacer días de esfuerzo y hacer varias cosas para poderte mover. Pero me gustó mucho la pregunta de las bandas, porque además tengo en varias bandas, ¿no? Toco en Jacobba, toco en Majanta, que son bandas de reggae, y toco también en Entrompe, que es una banda que tengo de música latina, de jazz, latin jazz, cumbia, merengue, tú sabes, bien, bien movida. Y entonces es muy interesante porque el psicoanálisis a mí me permite canalizar que esos géneros, a pesar de que sean diferentes, a mí me fascinan todos. Y no tengo que ser rockero, no tengo que ser Rastafari, ¿me Ujú. entiendes? No, Sí, sí, no, sí. yo soy Luis Ramón, que le gusta la batería mucho, muchísimo, le gusta darle golpes, pa, 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 me gustan las vibraciones. El psicoanálisis me ha permitido entender que mucho de lo que está detrás, más allá del sentido, del por qué yo soy músico, que mi mamá era música, que mi papá no le gustaba mucho, pero entonces yo sí me metía, que mis tíos todos músicos. Esa es una parte del contenido. Pero también está la otra parte a la que tú llegas, que a mí me fascinan las vibraciones, que Ujú. yo cuando hablo escucho el de mi voz y me gusta. Yeah, Que yeah. cuando yo escucho a los pacientes y cuando escucho a la gente, escucho cómo vibra y eso me gusta. Más allá de si a este le gusta aquello, si no, si está contento, si vino bravo, si vino molesto. Entonces a mí Ujú. me permite mucho disfrutar el psicoanálisis de las cosas que yo voy haciendo a pesar del otro. Mm. Yep. ¿Ok? A pesar del otro en el mundo, a pesar de que el otro tenga sus problemas, porque como soy psicoanalista, o por lo menos a veces soy psicoanalista cuando logro hacerlo bien en algún paciente, Ujú. logro, como tú decías, ese sobreanálisis que decías al principio está todo el tiempo abierto. Y yo veo lo de cada uno un poco, ¿ok? No porque me ponga así, sino porque salta. Cada uno habla, el inconsciente siempre habla, siempre está presente hablando, en el lapso, en el olvido, en el error. Ahí sale. Y ya tú sabes por dónde viene cada uno. Es complicado a veces, por ejemplo, cuando tú ves que el otro te quiere corregir o criticar a partir de su miedo. ¿Ok? Por ejemplo, baterista, tiempo. El guitarrista cree que tiene el tiempo perfecto. Entonces, te está tocando y te dice, más rápido, más lento, más rápido, más lento. Pero entonces él está pendiente de lo que yo estoy haciendo con el tiempo y se le olvida la guitarra y no repara los cables de la guitarra y no y llega a todos los ensayos un poquito tarde y ta 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 ta. Entonces, en el lugar del psicoanalista, yo no le voy a decir a él, mira, no me estés criticando a mí porque tú tienes que estar pendiente tuyo de tus vainas y Claro, estar claro. pendiente de lo que tú tienes que hacer en vez de estarme mirando a mí. Pero con eso yo me he encontrado infinidad de veces en la Ujú, música, no ujú, con el guitarrista, con el conguero, con el guitarrista, con el mm, metalero, con el otro, ujú, que ujú. cada uno desde su visión tiene un tiempo, tiene una verdad, tiene una cuestión y a veces es difícil poder integrar eso. Pero a mí me ha ayudado mucho el psicoanálisis a disfrutar mucho de eso y a no quedarme pegado en el malestar de las personas que integran los equipos, los grupos, que pasa mucho. Claro. Después en la parte creativa, claro, ha sido todo un trabajo para mí, porque yo soy muy creativo,
pero no soy creativo cuando no quiero. Es una creatividad que surge de pronto, como con las pizzas, por ejemplo. Yo paso 6 meses y no invento una pizza, y de pronto viene el séptimo y se me ocurre una vaina porque vi un comercial, porque vi esto, me inspiró, salí, comí, viajé, ¡pum! Se me ocurre algo, voy y se me mete y lo voy y lo hago. Pero lo más importante del psicoanálisis es la disponibilidad diaria de energía que uno tiene para hacer todo lo que uno quiere. Eso es para mí lo fundamental de todo esto. Es decir, para mí no existe nunca, desde hace bastantes años, tengo sueño, hoy no quiero hacer nada, hoy preferiría no salir, no, no, porque hasta cuando me quedo en mi casa, estoy cocinando algo que me gusta hacer, estoy detallando, estoy regando las plantas, haciendo cosas, metiéndome de frente en detalles, me pongo a leer, me pongo con mi hijo, me pongo a hacer vainas, pero siempre, 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 siempre estoy haciendo cosas. Y no porque si no las hago me va a dar una vaina, o no porque estoy ansioso, porque no es ansiedad, no, no es ansiedad, es disponibilidad de líbido, es energía que tengo, mucha energía. Me acuesto a las 2 de la mañana, me paro a las 8 de la mañana, atiendo pacientes, voy a la pizzería, salgo de la pizzería, me voy a ensayar, si no, vengo para la casa. Los días libres no son libres, los días libres son de salir, de ir a conocer el centro cultural, ir a hacer la otra cosa, llevar al niño al parque, pasear yo. Eso es lo que para mí el psicoanálisis me ha brindado como en mi área productiva más que creativa. En todo lo que yo hago tengo mucha energía que, que lo veo a diario como eso no es una constante en muchas personas, ¿no? No todo el mundo tiene esa energía. Muchas personas se escuchan que están cansadas, que como que, pero es la misma, es el aburrimiento Ujú. de estar al servicio del otro Yep, fallidamente todas las veces, porque yep. nunca hay nada que tú hagas por el otro que vaya a hacer que el otro esté allí para siempre para ti, ¿no? Y que te Ujú. quiera siempre y que no te vaya a salir con nada. No Yep. existe. El otro día leí un quote que va de la mano con esto que decía como que tú no estás cansado por hacer muchas cosas, estás cansado porque has hecho muy poco de lo que te gusta. Va pues. Es, El es- maracucho, el maracucho perfecto sería y va pues. es muy loco, pero va de la mano con eso. O sea, lo que te estoy entendiendo es que consideras, o dime si estoy equivocado, pero es lo que estoy Sí, entendiendo sí. hasta ahora, consideras que existe un potencial de esa energía para todos. El hecho Así de... es. Ah, ok. O sea, que Así existe ese es. potencial para todos de, una vez, volviendo al punto, tomar la responsabilidad de las cosas de nuestras decisiones, supongo, Ujú, que nos ujú, llevan a este entorno de nosotros sentirnos, obviamente van a existir situaciones y cosas que salen de nuestro control que van a suceder y que uno tiene que enfrentar. Pero yo siento ujú, que, y esto es algo que a mí me gusta mucho hablarlo, porque cuando uno ataca ese tipo de situaciones desde el optimismo, creo que el optimismo está muy anclado con la felicidad y la gente siente que felicidad es cuando no tienes preocupaciones. Y es más ujú, bien como que no, es como yo reacciono a este tipo de situaciones. ujú, Y yo creo que ahí es cuando, yendo a tu punto, a lo mejor cuando empiezas a, a responsabilizarte. Y también me imagino que a qué le das la energía, lo que tú le estás diciendo, ¿no? Como que a dónde voy a poner mi energía cada día. Porque si se lo voy a poner a ujú. todas estas cosas que están fuera de mi control, o las cosas que... Eso, ese fuera de control es importante. Porque si la pones fuera, y es el punto para entrar en otra palabra que se llama lo real, que me parece una palabra magnífica. Porque lo real en términos lacanianos no es la realidad, sino lo real está del lado de todo lo que está sucediendo todo el tiempo y que nunca deja de suceder y que es contingente, pasa, es como el caos organizado en el que está sucediendo, que no depende de ti, está fuera de tu control. La Ujú, pandemia, ¡pum! ujú. Sí, Es algo de lo real que se sí, sí. presenta. ¿Y cómo lo abordamos cada Ujú, uno? ¿Cómo ujú. se presenta? ¿Cómo se reacciona ante lo real? Yep. Así que sí, es por allí. Es ese poner la libido en lo que está fuera de control implicaría entonces entender que lo que está fuera de control se puede descontrolar Ya. y que se te puede ir esa energía por allí. Es bien Habría que ver si estás satisfecho por allí o no, si eso se, ¿sabes? Sí, sí, es bien interesante porque es eso, ¿no? Entonces creo que mucha gente lo veo pasar porque veo la reacción que tiene a veces cuando yo hago este tipo de comentarios,
no, entonces tú lo estás viviendo en el mundo real. Y es Ujú. como, ¿pero qué es el mundo real? Porque a mí me parece que la realidad es neutra y tú la adaptas a tu visión. O sea, y siempre, Sería así, lo real es neutro y la realidad es individual. oh, there you go. Eso. ¿Ves? Lo real es el gran real, ¿ok? Digamos, aquí estamos y en el universo están dando vueltas los planetas, las estrellas, la galaxia se está expandiendo, todo se mueve, a pesar de que tú y yo estamos aquí conversando. Todo eso sigue sucediendo, es lo real, hay temperaturas, hay clima, hay muerte, hay vida, hay sucesos, hay incidentes, hay cosas que se caen, hay real. ¿Ok? Hay cuerpo, que también es real, hay dolor, hay sensaciones, hay cosas que suceden en el cuerpo, late el corazón, envía señales al cerebro, hay muchas Yeah. cosas que pasan. Y también está la realidad que nosotros vemos, Ujú. Construimos. que es totalmente individual, que Ujú, no existe la manera de unificarlas ni de completarlas, ujú, no existe la forma de unificar la visión ujú. de dos. Decía Lacan, no hay manera de que las personas se relacionen por completo, siempre queda un espacio de relación, que es allí en esa diferencia en la que tu realidad y mi realidad no se pueden compartir, se desencuentran, ¿ves? Porque ese modo de gozar que venimos hablando y ese otro modo de gozar del otro, nunca se van a poder entender, Ujú. van a Yep. quedar siempre allí como en una. Como están las células, como están los átomos y como está todo en el Ujú, cuerpo, que ujú. está pegado pero no pegado. Pero ¿Ok? no, exacto, sí. Se tocan pero armados pero sin tocarse. Así en No, las relaciones, así con los trabajos, así en todo. Eso siempre va a estar allí. yep. Si nos vamos a profundizar en Ujú. cómo tener un equipo de trabajo que tú quieras, Sí. habría que sobreanalizar, como haces tú un poco, esos con los que tú te vas a juntar y cómo en ese desencuentro, si podemos mantener ese desencuentro, porque se va a presentar el desencuentro, Claro, siempre. por No hay alguna manera parte. de que no se presente un Sí. desencuentro. Ujú. Esos desencuentros entre nosotros son manejables, se pueden superar, se pueden trabajar. Hay disposición a responsabilizarse de que yo también podemos trabajar. No, no se puede trabajar. Entonces, también está esa parte de que en una banda, en un grupo, en lo que tú sea que escojas, está el talento, está si es bueno o es malo según Yep. términos de lo Sí. que, este, mira, puede ser muy bonita, puede ser muy feo, puede ser muy lo que sea, pero no me sirve porque no tiene el talento necesario que yo creo que soy Ujú. Sí, sí, promotor sí. de esto, Sí, sí. este, para cumplir con eso. Pero eso ya es otro tema, pero igual es importante porque tiene que ver con lo real también allí, el real del talento que pueda tener alguien. Eso no lo escogiste tú, ni eso Ujú, se ujú. dio. Sí, La persona correcto. llegó y tiene o no tiene un talento. Pero me encantó eso de lo real es neutro y la Como realidad es neutro. individual. Ujú, Eso me pareció sí. genial. Y creo que resume mucho eso. Y también me imagino que ahí es donde entra el proceso de cuando tú creas tus no negociables, que es cuando estás ahí como, ok, ya va, esta parte donde, o sea, entiendo que existe esta parte donde no vamos a terminar de hacer el match, Ajá. lo que estás conversando, Ujú, pero entonces, ¿qué hace que me permita yo en esa parte? Ok, aquí voy a crear mis barreras y mis no negociables. ujú, Es lo que te estoy exacto. entendiendo. Es perfecto porque pasa en la relación con la pareja, pasa en el Ujú, trabajo. ujú. Hay que negociar los no, hay que administrarlos Exacto. también. Ujú. Y hay que saber poner un poco de parte de uno en donde a veces uno no quiere, Yep. siempre que tú sepas que el otro también, Ujú. ¿ok? Que no sea una relación de uno, Yep. sino que sea una relación de dos, donde los Sí, dos están en relación, consigo y con el otro. de una vez escuché algo que decía como que uno más uno es infinito, pero medio y medio es un cuarto. ¿Sabes? Como Ujú. no hacen un uno, sino que hacen No, un cuarto porque no están ahí. Que me imagino que son no. cosas que, volviendo al punto de lo que estábamos hablando al comienzo, de cuando empiezas a tener esa introspección y empiezas a entenderte cómo funcionas tú alrededor de estas personas, de estos equipos y de clientes, cómo tú te muestras y cómo también reaccionas a lo que pueda venir de los otros,
ahí es cuando Ujú, tú empiezas como a entender, desde este punto de vista es que yo puedo entrar en este equipo y de alguna manera establecer mis no negociables. ujú. Claro, es como que desde tu saber de qué es lo que a ti te Ujú, gusta, y qué es lo que a ti te mueve, sabes dónde ujú. te puedes ubicar ahora. Correcto. ¿Y cómo ha sido Sí, para ti? ¿Tienes tiempo todavía? ¿Tienes unos minutos más? sí, sí ¿Y tengo. cómo ha sido ahora, por ejemplo, tú llevas esta pizzería que se llama Sargento Pimienta, la empezaste en Venezuela, luego la llevas Ujú, a Argentina? sí. Imagino yo, corrígeme si me equivoco, me imagino yo que tienes algún tipo de equipo creativo que te ayuda en la parte de, ok, hay que llevar las redes sociales, hay que diseñar esto, hay que hacer esto. ¿Cómo Ujú, ha sido para ti el proceso? A mí me gusta mucho tener el punto de vista de alguien que trabaja como desde el cliente, ¿no? Lo que para nosotros los diseñadores sería el cliente, por ejemplo. En este caso tú serías el cliente porque imagino yo tienes a alguien a quien decirle, mira, necesito diseñar esto. ujú. ¿Es así? Bueno, ha sido Ajá, así durante muchas veces. ajá, Nosotros comenzamos en el 2012 como ujú. sargento, ¿te acuerdas? Sargento Sí, Pimienta en la casa. sí, Y en ese primer momento, Rina, mi esposa, ujú. este, muy arcaicamente con PowerPoint, hacía Claro. los flyers Slay. de sargento y los Ujú, repartíamos ahí en la residencia, ujú. cosa que funcionó Sí, maravillosamente. ujú. Claro, era el logo de Sargento Pimienta, de Sgt. Pepper, del disco de Claro. Sgt. Pepper, disfrazado en español, Sargento Pimienta, las pizzas, no sé cómo, funcionó muy bien. El Instagram y la vida ha ido cambiando y evolucionando y obviamente hay que ir metiendo y metiendo más cosas y metiendo más cosas. Sin embargo, Rina siempre ha estado como al margen Ok. de la parte de llevar la parte de la imagen, de la parte Mm, también del mm, diseño interior, del local, de lo que son los mm, elementos que están dentro de la marca. ujú, Pero después cuando crecimos mucho, que fue por ahí en el 2014, que yo abro la pizzería al público, ya en ujú. Tierra Negra, y después al año hicimos la franquicia. Yep. Ahí sí hubo dinero de por medio, hubo plata, había posibilidades de pagar, Ujú, porque lo mismo que estás diciendo, en el camino del emprendedor, del que está comenzando desde muy de cero, es muy difícil la parte del diseño, la parte de, a menos que tengas gente, amigos, personas interesadas, queridos, como tú en aquel momento con Mango Funk, ujú, con ujú. Disco, Con por la banda. ejemplo, que fue un disco genial, que fue una imagen genial y que no te habremos pagado. No, no me acuerdo si te pagamos o no, pero Sí, seguramente fue algo muy, muy simbólico, claro. simbólico, muy simbólico. Ujú, Pero fue una genialidad que nos ujú. permitió a nosotros crecer juntos. Sí, correcto. Entonces, en mi camino me ha tocado mucho buscar ese apoyo de personas que siempre han estado dispuestas. Por ejemplo, te digo, tú conoces a Tan, Carlito, a mí me ha apoyado muchísimo en todos los Claro. proyectos que yo he hecho, él siempre ha estado por allí. Por ahí Ujú. todavía tiene la piquiña de que no hizo el disco de Mango Funk, que te lo dio a ti. Que tú lo Sí. hiciste mejor de lo que lo hubiese hecho él, me dijo yo, no puede ser, man. Qué cool. Pero está esa amistad, ¿ves? Ujú, ujú, De apoyo, de buscar cómo dar una mano y ujú, meterse ahí en esa parte. Pero igual ahora entró otro diseñador al equipo, que es Rainer, no sé si tú ujú. conoces a Rainer Terán, No lo es recuerdo. diseñador, Ujú, es maracucho también. Y Rainer entró a la sociedad y se ha metido bastante de frente en lo que es la parte del diseño, ¿ok? Del diseño. Pero ahorita todavía, en este momento, hay vacío en cuanto a estrategias de marketing, a cómo llevar a cabo todo eso. ¿Y qué pasa? Volvemos al punto del análisis. Si yo pudiera, si yo quisiera, yo tendría que meterme más en esa parte, ¿ok? claro. Ujú, Y vincularme y decir, bueno, si yo no veo que esté de pronto el movimiento por otras personas de generar esa plataforma, de buscar la manera de, yo debería estar más metido allí, pero ese impedimento que cada uno tiene, a mí se me presenta por allí porque me desagrada un poco esa área de tener que estar metido allí, pendiente, qué escribir, qué hacer para que los demás vengan, cómo meterme. No, a mí me gusta hacer las pizzas, a mí me gusta llegar, sacar la pizza, hacer la pizza nueva, hablar con el cliente, mostrarle la cara, que se contenten, de echarle el cuento de ya. que la pizzería viene así, así asado. Ese enganche es lo que yo sé hacer. Mm, Lo otro es como de lo nuevo, ¿ves? Es ujú. como de la parte donde, uy, ¿qué se pasa si yo me meto a hacer eso y después aprendo a hacer Eh, eso? Entonces ahora yo tendré que hacer eso. Es como, ya. ¿ves?
Pero entonces ahí vació un poco en esa parte y Rina sigue estando a la cabeza de lo que son los posts. Ella se toma las fotografías, ella hace todas estas cosas y se mete. Pero he tenido muchísimos diseñadores que han pasado por ahí como en el camino, pero nunca he tenido una gerencia de marketing, ¿ok? Que yo estoy seguro, por ejemplo, en este momento, que la pizzería aquí en Buenos Aires está como, ya tiene 3 años, y recientemente hicimos como unas adecuaciones, está como muy linda, estamos haciendo Ujú. la línea de productos propios, estamos Qué cool. vendiendo nuestras salsas, vendiendo nuestros Ujú, picantes, haciendo cosas nuestras también, poniéndolas allí. Ha venido levantando, ujú. pero es muy de boca en boca. Claro. Esto es un trabajo que cuando tú me preguntaste qué hubiese hecho yo en el pasado, bueno, yo hubiese agarrado $5.000, $6.000 de la inversión que se hizo y se los hubiese metido por lo menos al área de marketing, Claro. de las cajas, del material PP, de las cuentas, del alcance, de pagar Facebook, pagar Instagram, pagar todas Ujú, estas ujú, cosas que te hacen llevar, de hacer muchísimo más flyers. Aquí en Argentina, si no tienes papelito, ujú. es Wow, eso increíble. sigue allá. Es increíble, Luigi, aquí no existe Ujú. nada que no tenga papelitos. O sea, y si no tiene Wow. papelitos se molesta el cliente. ¿No tenés folletito? No. Como que, ¿cómo no vas a tener eso? Bueno, no, no tengo. Puedes escanear el código y Sí, vas a sí, tener el sí. menú, no Ajá. contaminamos, Ajá, ajá. manejamos menos precios. Sí. Entonces, esas son cosas que son aprendizajes que uno va teniendo al irse enfrentando al negocio. Pero definitivamente es algo que le falta al negocio. Al negocio le falta un poco esa parte de la gerencia. Por eso no te podría dar como una respuesta clara desde un cliente Ujú. frente a, porque Al lo que he trabajado diseñador son y. con influencers que te Ujú, quitan plata y no pasa ujú. nada, no Ya. pasa nada. Ujú. No pasa nada que sea real. Ya, ok. ¿Ok? Ok, claro, entiendo. No. Me llama la atención porque quería volver al punto que hace rato estábamos conversando de cuando tú lo dejas como el imposible, ¿no? Cuando está ahí Ujú, arriba. ujú, A mí, en este punto de mi carrera, me está pasando que es exactamente lo que dijiste, como que veo que mi talento, que yo confío en mi talento a un punto de que yo sé que puede elevarse o generar un resultado monetario diferente al que puedo estar haciendo ahorita, pero como que me cuesta entender los pasos que debo hacer para que yo pueda llegar allá, porque digamos como que de alguna manera cuando hablo con diseñadores que son a lo mejor diseñadores juniors o que van empezando su carrera o tienen cierta experiencia, para mí es un poco más fácil hablarlo porque ya yo pasé por ahí. Es como que, ujú, ok, ya yo entiendo por dónde esto está pasando porque ya yo estuve ahí, pero ahora estoy como que, ok, pero ahora viene el segundo escalón, ¿no? Es esta parte ya de distinta, ¿no? Ya tengo más años de experiencia, ya puedo empezar a hacer otras cosas, pero sí siento que se me ha quedado como un imposible ahí de, yo sé que yo puedo llegar ahí, pero ¿cómo llego, no? ujú. Y me imagino que a muchos les pasará, ¿no? Como que Junior dirá como yo llego a una agencia más grande o cómo hago estos proyectos, tal, tal, tal. Y lo quería empatar un poco con la idea de, yo recuerdo que tú también, bueno, tú y tu esposa tuvieron una transformación también a la parte física, ¿no? O sea, empezaron a estar más en la Sí, parte fitness y todo eso, que me imagino que también fue mucho de ese aprendizaje y de cortar ese, lo que estábamos hablando, ese personaje de yo, pobrecito, el baterista gordito, me así explico, como, es. ¿Y qué me hace estar gordo? ¿Y por qué gordo? ajá, ¿Y qué entonces, escondo detrás de la gordura? eh, O de qué me aleja la gordura? ujú, correcto. ¿Mm? Y entonces quería ver como si existe un punto de encuentro entre eso, entre tú sentías en algún momento que eso era imposible, por ejemplo, tu transformación física. Sí, claro, O, era una ujú, dificultad puesta como en lo ujú. imposible, pero que sí yo iba a poder. Ajá, ajá, O exacto. sea, es lo que estamos hablando. Yo Ajá. decía, no, yo voy a poder, después puedo, después puedo, después puedo, después puedo, y vamos Ujú. aumentando los kilos en ese después, ¿no? Sí, Se sí. se va extendiendo. Precisamente, ese imposible está allí presente. Y lo que pasa muchas veces, Luigi, es que tú logras lidiar con algunos imposibles, pero salen otros por allá. Por eso es que te digo que con este caso de lo del marketing y tal, yo digo, que se me escape algo, no importa, ¿ok? Ajá. Que se me Uno escoge escape sus algo. batallas. Sí, 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 y que se te Ujú, escape algo, que no está mal ujú, también, ujú, ¿ok? ujú. O sea, no está mal que hayan algunos imposibles también, porque tampoco uno se puede obsesionar en que pueda cumplir con todas las cosas que tengan, porque ya va, o sea,
También está que el exceso te lleva a la muerte también, te Correcto. lleva es como los dos puntos, ¿no? El no hacer nada y no estar, que es la histeria completa, el no estar en lo absoluto, el no estar presente en nada, el huir todo el tiempo. Y está el exceso también, de la obsesión ahí, Sí, sí, sí. que no te deja disfrutar o gozar de lo otro si no sale como debe ser. Correcto. Pero ciertamente allí, primero eso lo tienes que llevar a tu análisis para preguntarte eso. Pero me parece que dijiste algo interesante, que los juniors pueden ver en ti eso y tú entonces en quién tienes que ver ahora Es correcto. Sí, yo estoy y con buscando como que, quién ok, ¿quiénes reunirte. son, exacto, quiénes son los directores de arte de estas marcas grandes? ¿Sabes? Como Correcto. que, como yo empiezo a elevar esto. Cómo irme para allá? Ese es el camino, la manera, es, es apuntar un poco hacia donde quieres estar, perfilar hacia allá. Y entender los pasos. ¿Y cuál fue la chispa que finalmente se dio en ti para ir a buscar ese imposible? O sea, ¿qué nos puedes recomendar, por ejemplo, a mí, que yo, obviamente no son cosas distintas, por ejemplo, lo tuyo Sí, era una, pero ¿qué fue esa chispa? ¿Cómo fue que escuchaste por fin esa parte? ¿Qué fue lo que hizo clic en ti que a dijiste, veces, empiezo? a veces lo real aparece y uno tiene que tomar decisiones frente a lo real. Por ejemplo, lo real de una posible diabetes, lo real de una posible hipertensión arterial, lo real de cálculos en los riñones con obstrucciones, me hizo ver que ese imposible tenía que hacerse ya. ¿Era ya o era convertirme en eso que siempre estuvo ahí rondando el miedo? Por ejemplo, en mi caso, mi papá fue diabético desde que yo nací. Wow. Ujú. Yo nací, ya, mi papá diabético. Claro. Siempre estuvo el cuento ahí de la diabetes. Cuidado con el azúcar, te puedes volver diabético. Mira que tienes más riesgo porque tu papá te tuvo cuando ya tú estás. Algo de esa gordura estaba ahí atrapando algo de esos miedos. ¿Ok? Cuando el miedo se hace presente porque se viene un cálculo renal con un dolor insoportable que jamás se lo desearía a nadie que lo viviera, ese real en el cuerpo, ese dolor en el cuerpo, me hizo ver que no había tregua. Ujú. Era O ahora o tomaba nunca. la decisión o me entregaba Ujú. a lo que no sé cómo se llama porque no me entregué. Sí, sí, exacto. A lo que sea que pudiera pasar. Ajá. Entonces, pero yo iba comenzando mi análisis ahí. Lo que te quiero decir es que yo estaba ahí todavía muy cachorro en esos términos. Tenía como unos 5 meses, 3 meses en el análisis y estaba todavía no muy claro de muchas cosas. Quizás si hubiese tenido análisis antes, yo hubiese podido desmontar ese miedo a morirme, ese miedo a ser diabético, ese miedo que me ponía en miedo, pero me ponía a comer. O sea, es una contradicción. Se hubiese podido desmembrar un poco eso y yo hubiese accedido de pronto al ejercicio ya como un resultado de eso. Pero la verdad es que en ese momento fue ese real que fue fuerte que me hizo este, hacer el cambio. Ahora, la pregunta que me parece que podría venir al caso, más que la chispa es importante, pero en este caso, fíjate, la chispa no estuvo allí, la chispa estuvo en sostener, después que ya me sentí bien, después Oh, que ya ujú, empecé a rebajar, después que ya ujú. sostener ese estilo de vida, Ya. sostener esas ganas de vivir, de estar bien. Eh, y ahí sí presenta el punto de haber podido yo, después de que me sucedió lo que me sucedió y de trabajarlo en análisis, haberme podido desprender un poco de la necesidad de tener ese miedo, porque era algo que gozaba en mí, ese Claro. miedo, ¿eh? Ujú. Todavía se presenta, a veces engordo un poco y me pongo, epa, porque me pongo a probar pizzas y me pongo a hacer cosas y cuando me vengo a ver, epa, Está. me fui de la línea y Ujú. bueno, entonces otra vez a rectificar, a comer, a Ya. analizar, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no sé qué Ujú, más? ujú. Es estar, es como, no sé cómo podríamos, ¿qué nombre le pones a esto? Pero es como Como todo el tiempo una repetición y un ahí. constante reminder Ujú, de... ujú. Ujú. Que a Es veces eso. también, que me imagino que en los momentos cuando, porque eso también a veces
a mí a veces se me hace un poco agotador, ¿no? Como mantener todo el tiempo. Y ahí es cuando tú tienes que encontrar un balance, porque Ujú. en ese agotamiento me imagino es cuando ya cedes, ¿no? Y cada vez como que sabes que voy a estar un mes comiendo pizza si me da la gana. Y de pronto como que, güey, no, Exacto. ya va, y vuelves a despertar. Eh. No, pero yo me imagino que es conseguir el balance. A mí me pasa también como, eh, eh, aunque ya es algo superado entre mi padre y yo, como esa desaprobación al comienzo que yo sentí por ser diseñador, Ujú. como que de alguna Claro. manera siempre está presente y tengo que estar constante, ese mindset constante de recordarme que esto es lo mío y que es lo que me apasiona y lo que me gusta y cómo yo puedo llevarlo a mejor lugar y que me guste y que me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo a nivel de, no solo de trabajo, sino también a nivel personal. Entonces, hay muchas veces que es imposible que se presenta ahí. Hay una barrera que creo que es cuando aparecen esas cosas que uno se tiene como que, bueno, el hecho de que yo esté en psicoanálisis desde hace tantos años o esté trabajando en esto o yo sea consciente, no necesariamente quiere decir que ya no exista. Así es. Es como, ahora cómo yo reacciono a eso, supongo, ¿no? Correcto. Que creo que es el punto que veníamos también conversando, ¿no? Cómo yo Es reacciono ahora a este tipo de cómo cosas. me paro ahora yo frente a esto que ya sé y que me afecta todavía. Cómo, cómo ponerme de frente de la mejor manera para mí, Mm, correcto. la manera que mejor me resulte a mí. Yeah. Sí, es una constante mirada introspectiva en la forma como uno se relaciona con el otro. Y es inevitable el sobreanálisis del que hablabas al principio, porque es que también es fastidioso cuando ya tú empiezas a ver que el otro quiere depositar sus cosas sobre ti Mm, y tú no quieres permitir un poco que eso suceda. yeah. O sea, que no es esto que estás diciendo, pero que también se da, ¿ok? Se da de la otra forma. Cuando el otro viene a molestarme con esto que yo te decía, no me vengas tú con esto cuando no te estás Ujú, mirando tú. Mírate mm, tú y conversamos un poco. Nadie está diciendo que tenemos la verdad en las manos, ujú. pero la verdad que yo tengo la he trabajado bastante. Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos a discutirlas, pero ¿tenés tu verdad trabajada aquí? Es como cuando hablamos de los antivacunas, hablamos de que te dicen, no, lo que pasa es que mi tía me dijo, o, no, porque yo escuché que desde que se pusieron las vacunas empezaron las mutaciones. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Eres ingeniero en biología molecular? Sí, sí. ¿Qué tipo dame la fuente de dónde vienes y dónde vienes a decir todas estas cosas, ¿no? No es que esté a favor o en contra, pero me refiero, me vas a hablar, háblame desde un saber que hayas por lo menos trabajado y construido. No me hables desde una imagen, ¿ok? Y bueno, eso es importantísimo también, me parece, para poder uno reconocer con quién uno está también y con quiénes vas a tener discusiones, conversaciones, dónde no poner la energía, ¿ok? Y en dónde no desgastarte y dónde mejor sí colocar la energía. Ese equilibrio del que hablas, sí, sumamente importante, porque tampoco es que vamos a ir ahora a que todo el mundo nos apruebe. Correcto, claro. No, No es eso. es también estar en paz con la idea del no, De que se porque pueden no aprobar. ujú. Y a veces cuando yo hablo con los diseñadores, cuando un cliente te dice que no, quizás no es no a tus ideas o a tu talento, es no en este momento o no estamos en la misma página o no estoy convencido, no me convences, dame más, ¿sabes? Como que, como te convence, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Pero hay mucha gente que se lo toma personal. A mí me costó salir de ahí, de tomármelo Ujú, personal, ¿no? Como que, pero ¿por qué le dices que no a mis ideas? Y ta, ta, ta. Y después me di cuenta como que, bueno, estas ideas son un momento en mi vida, ¿no? O sea, es un pensamiento que tuve por cierto tiempo, lo suelto y viene otra. Y de ahí es donde yo creo que empecé a entender el término de la abundancia, ¿no? Como todos somos abundantes de ideas, de cosas, de energía, de ujú, conexión, de mil cosas que uno puede de alguna manera dar al mundo y eventualmente van a llegar las cosas hacia, a ti, pero creo que ese dar uno empieza a entender como, creo yo, que, o al menos lo estoy empezando a entender como, de donde yo pongo mi energía también eh, va súper relacionado como con mi felicidad o con lo que yo estoy tranquilo, porque entre menos cosas yo permito que me preocupen, más tranquilo voy a estar. ¿Me ujú. explico? Creo Sí, yo. Sin, sí, obviamente sí. sin tapar la realidad, o sea, lo real con un dedo, ¿no? Hay cosas que Ujú. obviamente están sucediendo y que tengo que de alguna manera estar enterado o ese tipo de cosas, pero no puedo permitir que todo me preocupe. Así es. Eso que decía, felicidad, tranquilidad y, ¿cuál era la otra palabra?
Creo que energía. Estábamos Energía, hablando. o sea, Ujú. es como fundamental Mm, lo que decías, porque comentaste anterior que muchas personas te hablan de la tranquilidad como la felicidad, como estar tranquilos. Es que ciertamente para algunas personas en algunas vidas que han llevado, que han sido tan angustiosas y tan difíciles, por lo que les ha tocado vivir, porque a todo el mundo le tocan diferentes cosas, no podemos hablar de que con análisis se curan todas las cosas, porque hay padres que se violan a las hijas, por sí. ejemplo, Ya, y ya. cómo se vive toda la vida con que tu papá fue el que te causó a ti esa desgracia, ¿no? O sea, no se puede mantener como que esa visión de que se va a salvar todo el mundo, ¿no? Ujú, No, ujú. hay vidas que son complicadas, entonces Sí. en muchos casos la tranquilidad ya es una ganancia enorme en algunos casos. Y en otros casos, la tranquilidad es un desastre, porque la tranquilidad lo que hace es que no haga nada para poder estar tranquilo. Porque todo lo que se le ocurre hacer le causa mucha angustia, mucha ansiedad, mucho no saber hacer. Entonces, ahí hay una patología también de tranquilidad excesiva que no te permite ser. Como está, que si tienes toda la energía y te desgastas demasiado, como decíamos, te desajustas todo, te desgastas todo. Entonces, por eso el caso por caso es muy importante, primero que Correcto. todo, ¿no? No existe la manera de ser Ujú. correcta, ni Yep. la manera de ser papá, ni jefe, ni trabajador, ni nada. Existe la manera que tú puedas ser, que te pueda funcionar mejor a ti en relación con el otro, en lo que tú hagas y en relación a tus pasiones, o si es que tienes tus pasiones y las sabes. Porque también hay un gran número de personas que no tienen ni idea de qué les gusta tampoco, porque no han tenido la dicha, la suerte, la contingencia, lo real no se le ha presentado de manera tal de que les permita descubrir eso. Ya. ¿Ok? ¿Cómo, Entonces, cómo tú ayudas a las personas que están en ese disyuntivo? ¿en cuál? En esa disyuntiva, como no sé muy bien dónde estoy, que si es lo que me gusta hacer, no consigo mi pasión, que yo creo que también a la palabra pasión le hemos puesto un peso gigante a Es nivel gigante. Yo social. no les pregunto así directamente, eso Claro, no se claro. lo, en el análisis yo no Mm, le pregunto pasión, son ujú, pasiones. Las palabras que uso son como las mías, pero al paciente no se le dice cuál es tu pasión, por ejemplo, porque si no la sabe, no la tiene, entonces me falta la pasión y me la está diciendo este que sabe, entonces ¿será que yo tengo que tener una pasión? No se le pregunta por allí, sino que vamos trabajando un poco a ver de dónde viene eso, esa ausencia que no hay, eso que no hay, se va. En el psicoanálisis se trabaja mucho, ya tú lo sabes, la asociación libre, ¿no? ¿De qué vamos a sí. hablar hoy? ¿Por qué vienes Ah, acá? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres conversar hoy? ¿Ok? No es que yo le pregunto, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres hacer? Cuéntame, háblame sobre tu mamá, háblame sobre tu papá. No, no, nunca le pregunto, háblame sobre tu papá, háblame sobre tu papá. Es hablando la persona que habla de su papá, es hablando la persona que habla de su mamá. Es cuando nombra al hermano, es cuando nombra al primo, es cuando nombra a lo que no pasó, es cuando nombra al ujú. colegio. Ahí es cuando tú lo agarras como Ahí le que, ahora que pregunto. estamos hablando de lo que acabas de mencionar, ajá. Hablando de, vale, Claro. porque no se trata de yo meter lo que yo pienso, Ujú. ¿ves? No se trata Sí. porque lo que yo pienso tiene muchísimo que ver con lo que yo creo. Ujú. Y lo que yo Correcto. creo es Es lo que muy tú crees. mío, es muy Es lo que tú mío. crees. Ujú. Entonces, sería entorpecer un poco el dispositivo psicoanalítico, que es bastante delicado, que se estudia mucho, Ujú, ujú. que el psicoanálisis se reúne, se trabaja, se hacen discusiones de casos, se trabaja Ya. teoría. Ujú. A pesar de que el analista no diga mucho, hay mucho detrás de lo que no dice también, y Sí. de lo que decide dejar pasar y de lo que decide tocar. Ujú. Y es por ahí, por esa vía que yo opero cuando trabajo con personas de pronto que tienen ese deseo un poco opaco, Sí. digamos, ¿ok? Que Ajá. su deseo está muy opaco, donde ha habido una obligación o un deber ser muy marcado, que ha borrado cualquier rasguito pequeño de individualidad, de singularidad que se pueda presentar en esa persona y que se unificó de manera imposible, porque no existe la unificación, es una unificación, digamos, imaginaria, de que la persona se unificó con una forma de ser, pero muy escueta, muy difícil. Entonces, en algunos casos, más que otros, es difícil sacar a la persona de esa situación, ¿ok? No siempre se da el análisis, no siempre se da la cura, ¿ok? Porque precisamente, como es caso por caso y como es dependiendo de tantas cosas que le han pasado a las personas y de lo que la persona esté dispuesta
hablar. Mira, yo he tenido sesiones donde han pasado más de 20 minutos sin palabras. Y fue una de las primeras cosas que uno aprende estudiando, formándote en psicoanálisis, es el valor del silencio y de no intervenir el silencio. Porque el silencio que tú deseas romper es porque tú no lo toleras. Mm. ¿Y qué dice eso de ti, no? Es como, porque yo no puedo. ¿Por qué yo no puedo estar callado frente al otro que me está mirando y que yo estoy allí? Y esa persona tiene conmigo más de 8, 7 años ya, desde que me gradué hasta ahorita, de una de mis primeras pacientes y me sigue acompañando hasta ahora. Y ahora habla, y habla bastante. Y de vez en cuando hace silencio. Bien, sigue habiendo análisis, sigue habiendo. De eso se trata. Lo más importante del silencio es lo que viene a romper el silencio de esa persona después. Es ahí donde los 20 minutos de silencio tuvieron su valor cuando la persona te dice, Ya estoy listo ¿será para. que, será que, será que es por esto? Mm, 20 minutos. ujú, ¿Será que es que yo estoy haciendo las cosas mal porque tal cosa? mm, Bien, nos vemos ahí, nos quedamos allí. mm, correcto. Se hace corte. Ujú. El corte es el dispositivo, ya te habrás dado cuenta, Sí. que viene a cortar la sesión Ujú. y a entredecir que el analista te está diciendo que ahí hay algo que tú tienes que analizar, digamos, para ponerlo en términos sencillos. Hay algo ahí que tú debes analizar. Y eso del silencio a mí me ha funcionado mucho aprenderlo en psicoanálisis, me ha funcionado mucho también llevándolo a lo que yo hago como diseñador y que lo que la mayoría de las personas que van a estar escuchando esto son diseñadores, es cuando estoy hablando con un cliente. El silencio es bien importante, sobre todo cuando das tus precios. Es cuando yo digo, ese logo te va a costar, ¡Wow! por ejemplo, cuando yo digo, por poner un número, eso te va a costar $100. Y ahí es cuando tú te tienes que quedar callado y dejar que la persona lo asimile y reaccione. Y es mucho mejor cuando estás en persona porque veas algo en el lenguaje corporal, ¿no? O sea, echa para atrás, hay algo como que le incomodó. O todo lo contrario, cuando aceptan de una vez y como, oh, cobré muy barato, ¿sabes? Como cuando me lo aceptan de una vez como, esta persona tiene un presupuesto mucho más arriba. Y cuando le dije $100 fue como que, no, esto está perfecto, dale. Entonces, pero ese silencio me ha ayudado a mí a entender que ese es mi precio y si yo no espero ese silencio y que el cliente responda o vea qué me quiere decir o todo eso, voy a caer en justificar el precio. Voy a empezar se quedó callado, debe ser que no, o sea, estos 5 segundos, porque también es algo bien rápido, ¿sabes? Una llamada, ¿sabes? Es Sí. algo de 3 5 segundos, pero esos 5 segundos se hacen eternos. Entonces tú empiezas y que, pero bueno, o sea, cuando tú dices el pero bueno, ya, boom, caíste, ¿no? Entonces, eso del silencio a mí me ha ayudado mucho a escuchar y a dejar también que la otra persona, ver cómo reacciona la otra persona a lo que yo le estoy diciendo. Y Que, escucharlo. ajá, y escuchar qué Y viene escucharlo de luego. verdad. Ujú. Escucharlo de verdad. Porque O muchos sea, con diseñadores, atención. exacto, y muchos diseñadores que yo también caí en este error, que sobre todo cuando estamos empezando, que te gradúas y tú que ya me las sé todas, porque me acabo de Ujú, graduar, y que ujú. no, tú no sabes nada, muchos caen en la parte de, ¿qué vas a hacer tú? Yo soy el diseñador. Y entonces hay esa guerra, ¿no? De O yo soy el diseñador, fotógrafo, o yo o yo soy soy el el... baterista, yo soy el músico que va a estar aquí, que contrataste para, o que me estás llamando, es por algo, no es porque yo tengo el talento. Y yo creo que también como que la parte creativa es mucho de, sentimos que todo tiene que ser un sí y que todo va a estar bien simplemente por el hecho de, somos creativos y tenemos estas ideas y tengo este talento, así que quiéreme por eso, ¿no? Ujú, ujú. Y cuando juntamos algo tan bonito como un proceso creativo de ideas, que es como bien caluroso, toda esta idea bonita, con lo que entre comillas le ha puesto socialmente a algo frío que es el dinero, hay un choque ahí, ¿no? Sí, Eh, es que son los dos mundos, porque está la ajá, parte, el artista tiene ese rollo con el dinero muchas veces, ¿no? Cada uno a su manera, pero hay mucho de eso, de la dificultad y de cobrar. Y te digo, aquí me ha pasado lo mismo también como psicoanalista. Al principio uno cobraba porque creía que el otro no podía, o si podía, o cuánto puede pagar alguien por irse al psicólogo, pero es que después que yo voy a mi analista y yo veo lo valioso que es el análisis y lo que te permite a ti desplegar,
claro que es valioso. Y desde que yo hago eso que tú haces, de decir, mira, yo cobro tanto, cuesta esto, puedes pagarlo así, así, Ujú, asado, y no me quedo esperando nada, ni si, no, ujú. si te parece, si puedes, si no puedes, Ajá. no. Que si la persona no pueda, que emerja su deseo de quererse seguir viendo conmigo y me diga, mira Luis, yo no tengo para pagarte eso, la verdad, me da pena, pero no tengo para pagarte eso, pero yo quiero ir, yo necesito de verdad, Seguir en este proceso. con mucho gusto. Mira, Mm, durante el proceso de pacientes, muchísimas veces en la pandemia, en algunas ujú, fechas ujú. específicas, me ha escrito el paciente, Luis, qué pena, no nos vamos a poder ver este mes porque no tengo cómo pagarte, el presupuesto se me salió, que no sé qué más, no sé qué más. Le digo, mira, si tú de verdad quieres continuar, yo prefiero que sigas. ¿Por qué yo prefiero que sigas? Porque a mí me da que tú te vas un mes, se te olvida todo lo que venimos trabajando y el trabajo que yo estoy haciendo con esa persona, que no es solamente aquí enfrente de la persona, es después, es en el cuaderno, es en las anotaciones, es en la lectura, es en la discusión, es en todo eso, es un trabajo que se pierde. Se pierde, no se pierde, pero se opaca, Tiene sus altas y bajas. Ok. se fastidia, digamos. Entonces yo Ujú. prefiero, y muchas de esas personas después me han agradecido muchísimo el hecho de que yo les haya permitido que se hayan seguido viendo porque lo necesitaban, querían seguir hablando y después vuelven y vuelven a pagar. Y yo les digo, no tienes que pagar lo anterior, quédate tranquilo, pero es porque está el deseo del otro lado. ¿Qué es lo que te pasaría a ti en ese silencio? Que el cliente te dijera, mira, Luis, a mí me encantaría, de verdad, a mí me encanta tu trabajo, por eso es que te dije para trabajar. A mí ahorita se me hace muy difícil pagarte 100, pero yo quisiera poderte pagar los 100. ¿Podemos hacer alguna manera que yo te pueda contratar, que podamos trabajar y que a medida de que yo voy pudiendo, yo te voy pagando esos 100 como puedas, pero de verdad quisiera que fueras tú el que hicieras este trabajo, porque me gusta tu trabajo, me gusta cómo lo haces tú. Seguramente tú ahí vas a brequear un poquito, vas a decir, bueno, Ujú. déjame ver cómo vamos a hacer. Pero lo que no es como que, ay, no, mira, eso está muy caro, yo no Ah, puedo pagar. correcto. Chao. Nos vemos. Chaolín. Ujú, En esto ya me pasó con un paciente que me quería contratar, quería verme, ujú, verse conmigo porque le había recomendado y le di el monto de lo que cobro en el consultorio, en el presencial y él me ujú. dice, bueno, está bien, perfecto, atiendes por prepaga, que aquí son las obras sociales. Le digo, no, Sí. mira, todavía yo no estoy registrado ahí porque apenas estoy en el proceso de convalidación de Venezuela para acá, del título, ¿no? Para poder estar legalmente operando como psicólogo. Yo por los momentos atiendo a mis pacientes venezolanos que están aquí, ¿ok? O al hermano, o al primo, o al otro que van sucediendo, que son venezolanos que están acá para no tratar de tener problemas con esto. Se lo explico porque es venezolano. Y él me dice, caramba, Luis, yo quisiera ir mucho contigo, pero voy a intentar probar si puedo hacerlo por una de las prepagas. Claro que sí, anda. Y cualquier cosa después vienes conmigo. Si esa persona me hubiese dicho que él no podía pagar eso, pero que él quería pagar la mitad, yo lo atiendo. Yo lo atiendo. Yo no, no se trata de que tú, de que tengas que cobrar lo que tienes que cobrar, sino de que tú sepas cuánto vale y que si tú estás dispuesto a dar una mano es porque tú estás queriendo hacerlo, es porque te gusta lo que estás haciendo. Porque para mí Correcto. que vaya un paciente a sesión no es, no es porque yo estoy satisfaciendo el gran deseo de curar a las personas del mundo. Pero Ujú, no es esa mi función en el psicoanálisis o lo que para mí sirve del psicoanálisis. Yo me ujú, fui por el psicoanálisis por otras razones más individuales, menos como tradicionales. Y ujú. entonces, un poco lo que yo disfruto, lo que goza en mí cuando yo voy al psicoanálisis, se va a dar igual, me paguen mucho o me paguen poco. Correcto. ¿Me explico? Ujú, ujú. Eso va a estar allí siempre presente, porque me gusta y porque sé que la persona quiso ir. Por eso yo no acepto que no, te voy a llevar a mi hijo, pero que él no sabe, no, no me lleves. Si sabe, que vaya, que esté dispuesto a hablar, a presentar su incomodidad, que por lo menos sepa que está incómodo y que tenga algo de duda de si esa incomodidad se puede trabajar. Trabajar, correcto. Men, me Ujú. encantó esta conversación. Qué bonito volverme a reencontrar Buenísimo. contigo, men. Qué cool. De ¿Cuántos hecho, años teníamos sin vernos, brother? uf, no sé, no recuerdo, pero fueron varios años. Fueron Más varios de años. 10. Más Yo de creo, 10. yo ¿Cuánto creo. tiempo te fuiste tú
Ven, Maracay. casualmente hoy que estamos grabando esto, lunes 21 de marzo, yo estoy cumpliendo hoy 10 años que me mudé a Estados Unidos. So, Entonces tenemos eso, porque la última vez ujú. que nos vimos, tú fuiste a mi casa y me llevaste la caja de la iMac, que Yes. tú estuviste viviendo en Caracas un Ajá, tiempo sí, y me pediste prestada la caja de la iMac para correcto. llevártela para Caracas. Ujú. Estuviste en Caracas un Un tiempo, tiempo, ¿no? sí, más de un año, como año y medio. Y antes de irte, fuiste a la casa, Ujú, conversamos un rato, me dejaste la caja y te fuiste a ujú. Estados Unidos. Bueno, hace 10 Yeah. años que no nos vemos. Mira, estamos Qué lo- igualitos, un Más poquito, canas, más canas. Yo me afeité ah, ayer, pero más canas. Igual también tengo canas, como tú. Pero pero qué bonito, buenísimo. man. Qué bonito Pero que no. sabroso, bien sabroso porque estamos gozándonos nuestra vida y la Sí, estamos sin duda. viviendo y pese a las cosas buenas y malas que puedan pasar, Ujú. estamos gozándola, disfrutándola y haciendo cosas que nos parecen a nosotros importantes. A Yeah. mí me parece muy importante las cosas que yo hago y Sí, sin duda. seguramente A tú mí también. también. Y Sin son duda. súper cool, súper cool. Y, Bueno, y bueno, o sea, yo también como que el cambio también ha pasado en mí de cuando yo hice importante mi trabajo para mí, ¿no? O sea, como que esas cosas es como, esto es importante para mí. ujú. Y ahí es cuando yo empecé como a publicar más cosas y a moverme y a encontrar otras oportunidades. A veces la gente me dice como que, wow, qué suerte tuviste. No, no, no. O sea, No, movimiento, es es trabajo. movimiento. Tú también, debe haber algún factor también que de cosas que se alinean en el momento correcto para uno, Claro, pero hay mucho del sacrificio que la gente no ve, ¿no? Y de las cosas pues que uno hace, ¿no? Por detrás de no la es cámara, como, suerte. no, yo es buscándome las cosas, ¿no? Y he estado ahí, pero ya, man, qué bonito. Todavía hay gente que me habla del disco de Mango Funk, así que ha perdurado, man. Loco, esa Ujú. portada es increíble, es Ay, ay, bellísima, todo, no se parece a nada, es una belleza, está ujú, buenísima, las figuras de todo, ujú, el cancionero, el trabajo que hubo ahí y además el sí. disco en general también es muy bueno, fue Claro, man. una bonita época. Bueno, imagínate tú, ahí estuvo todo lo que tiene que ver con mi parte de afro-venezolana. Ujú, Yo soy un baterista que en todos los proyectos que toco, hasta en el reggae, siempre tengo por ahí metido la parte afro. Y ujú. todo eso desciende de nuestro contacto con los tambores, Ya, con mi casa. Tú sabes que yo tengo una casa de playa allá en Ocumare de la Costa, ahí en el sí. estado de Aragua, Ujú. donde están unos tambores sabrosísimos que tienen golpes de tambor que son nombres de pueblos de allá, ¿no? Autóctonos de sí. El Cumboto, el Turiamo, todos esos golpes tienen su lugar de origen. Y bueno, yo de carajito me la mantenía por todas esas zonas, Ujú, escuchando esos tambores. ujú, No lo bailaba porque ujú. no tenía la cadera, pero le mandaba por aquí. Tenía otra manera de sacar ese De expresarlo. correcto. Pero yo recuerdo Y que una época que ustedes viajaron hasta allá a buscar esos tambores. correcto, fuimos, los Mangofón, fuimos para allá, estuvimos en mi casa, después nos quedamos en la playa, contactamos con todo eso. De hecho, conocimos a un chico que nos trajimos, que nos iba a acompañar y que nos grabó varias veces los, los Cumacos, Ujú, Maelis, me acuerdo, ujú, el gran Maelis. Y bueno, toda esa parte fue fundamental y en esa época estás tú allí ujú, muy presente. Por eso la ujú. conexión, o sea, para mí nunca eso me va a mantener conectado a mí contigo para siempre. Porque ese fue mi Correcto, primer disco en mi vida, o sea, el primer correcto. disco que yo pude participar, grabar, conocer un Ujú, estudio, ujú. meterse, eso, la magia. Y creo que fue tu primer disco quizás también que Sí, pudiste haber también, hecho también. de portada. ¿Cuántos Sí. discos llevas hechos ahora? Varios, men. Creo que también es que con esto de lo digital he hecho muchos como singles, ¿sabes? Como portadas de singles. Y han sido varios. Claro, Han sido varios. Pero sin original. duda, men, eso está. Y también está guardado un libro, esa portada también de Mango Funk salió un libro de diseño venezolano, que lo Me tengo por acuerdo, ahí. Lo me tengo por acuerdo. Creo que tú ahí. has hecho post sobre eso. En algún momento Sí, hiciste un post sobre eso, salió. sobre las Porque son portadas. proyectos que es bien bonito, men, cómo se conservan esos proyectos todavía y que de alguna manera hay Está gente Miguel en que. África. Miguel está Sí. metido en África, Ujú, grabando unas cosas allí para la ujú, gallera en ujú. África. Imagínate tú, o sea, de Qué los cool, tambores man. afro-venezolanos hasta meterse en África directamente. No sé en qué ciudad está, en qué país exactamente, pero montó un video ayer increíble, bellísimo, bailando todo el mundo. Y el Explorando todo eso. maravilloso. Esas amistades son.
son amistades que nos constituyeron, ¿ves? Esos momentos nos constituyeron. Sí, no somos esto sin aquello, ¿no? Todo lo que nos fue constituyendo hasta este momento. Yo creo que tenemos para hablar de más, seguro. Pero bueno, Seguro. Seguro, seguro habrá este, una segunda conversación. Me gustaría también que ver cómo ujú, reaccionan los comentarios de la gente, qué dudas eso me llama la aparecen, atención. a Y que ver nos qué. escriban, a mí que me escriban al Instagram, yo me llamo Luis Ramón Cova, con B Ujú, corta, ujú. me pueden escribir ahí directamente al Instagram y lo que sea de psicoanálisis o de pizzas o de música. Música. Es muy cool Ah, porque a mí me encanta cuando esas cosas que parecen opuestas, esos intereses que parecen opuestos, pero cuando los unimos, eventualmente se empiezan a hablar. hay mucho entramado ahí entre esas pasiones mías y tienen que ver con mi forma de gozar que está metida allí y que se Ah. da en todas. Y ahora soy papá, o sea, ahora también pues, me pueden preguntar sobre paternidad. Sobre Este, fitness, sí, sobre... sí, sí. somos muchas cosas, man. Eso es muy Ey, bonito. estamos constituidos por varias cosas, siempre que lo permitamos y que lo valoremos, que le demos lugar a cada una de esas cosas que nos gustan y le metamos en la semana, es fundamental tener asignado en la semana cosas. Fundamental para mí, así me resulta a mí. Saber, yo no soy tan estructurado, pero sí me organizo con respecto a los días que atiendo pacientes, los días que voy a la pizzería de día, los días que voy de noche, los días que ensayo, los días que voy al estudio. Ahorita estamos grabando el tercer disco de Jacoba, aquí Qué en cool. primicia. Todo nada más lo van a saber los diseñadores que están Excelente. escuchando, Ujú. Qué pero bonito, man. después de casi 8 años del Wow. segundo disco, de casi 5, no, 6 años del segundo disco, hubo una separación, nos fuimos, estábamos separados y el año pasado nos reencontramos cuatro de la banda y estamos haciendo música nuevamente, estamos grabando a distancia, estamos sacando, ya llevamos 4 temas grabados, por ahí la semana que viene, en 2 semanas grabamos 4 temas más y bueno, en eso estamos, ven, Qué no, bonito, no para man. esto, Ajá. no para, no se Y, detiene. y me imagino que desempolvar esa convivencia, o sea, eso de después de tantos años, como que volver, ya cada uno es una persona distinta, hay Totalmente visiones distintas. increíble. Ajá, Y eso es para bien. bien, además, porque Ajá. me tomó por sorpresa que Erasmo, el cantante, por ejemplo, que siempre fue como muy talentoso, pero tenía esa imposibilidad de la que hablamos, como bien marcada con respecto a salir más, a mostrarse, a trabajar, a organizarse, a dormir mucho, por así decirlo. Y ojo, ahora es la hora de la reunión, Google Meets, ¿cómo es que se llama el programa que siempre quiere que use? Yo nunca lo uso de organización, el Clock, Slack. no sé qué más, Clock, no me Ajá. acuerdo cómo se llama, pero siempre como que, ajá, se los pasé por ahí para que vean, ahí están montados todos los temas, todas las cosas. Ujú, ujú. Yo ahí sí soy como Otra que más, persona, ajá. yo voy De por papel y aquí, tengo lápiz. otro. Es otra persona, entonces me imagino. Maravilloso. Qué Y cool. Chicharra, que es Víctor Simón, que es OCN, eh, se ha vuelto un tipo muy profundo, más profundo, pero ahora tiene como más base, escribe para una revista de THC, hace su proyecto también individual, y la verdad es que me asombran para bien, para Claro, mucho. claro. Ujú. Ya no somos los 6 pelabolas que no teníamos plata, que estábamos pariendo, teníamos mucho amor y mucho corazón para hacer las cosas, pero que dependíamos de millones de cosas para poder grabar un tema, para poder mover una vaina. Ahora cada quien desde su producción propia, desde su movimiento que ha tenido, ha podido desarrollar económicamente hablando estabilidades que nos permiten poder hacer de esta pasión algo asible y no un sufrimiento, un calvario, un estar esforzándose en exceso para poder lograr una cosa. Que bueno, eso ha sido lo más bonito de esta nueva etapa, como que hay mucho entendimiento, se aceptan mejor las críticas, hay menos desencuentros por el lado de cómo se habla, cómo se dice, o lo que tú piensas del otro, lo que esperas del otro, que tú crees que el otro es, o que lo que tú crees que el otro cree que tú eres, porque es como la doble vuelta, ¿no? Lo que tú piensas que el otro es, lo que el otro piensa que tú eres y lo que tú crees que el otro piensa de ti. Ah, Y ahí se pierde todo. es muy bonito cuando conectas y cuando tienes alrededor gente, no solamente en proyectos, sino simplemente amistades y todo eso, cuando están, digamos, lo que le llamamos la misma página, ¿no? O sea, están buscando a lo mejor algo similar o están en el mismo proceso de crecimiento personal o hay algo ahí que conecta y que hace clic.
y creo que también es no es muy fácil, Clic. pero es bien, se hace como a veces tangible, ¿no? El hecho cuando no están ahí, cuando hay Exacto. cuando hay un feedback ahí raro de esta incomodidad, no sé, pero a veces también es bien difícil salir de esas cosas, ¿no? De Y a esto. veces no puedes eliminar a esa persona y hay que Ajá. lidiar con la incomodidad. Ujú, ujú. Y a veces sí puedes decir, no quiero estar en esta incomodidad. O a veces te preguntas, ¿esta incomodidad la genero yo? Eh, Es como, siempre están varias vueltas posibles allí. Siempre hay, mira, dijiste click y me acordé, el programa se llama Click Up. Ah, there you go. Qué cool, qué cool. Es lo Ven, que quiero hacer. me encantó esta conversación. Espero que la gente tenga comentarios, preguntas y todo eso para ver qué sale de nuevo de acá y que podamos tener una segunda conversación si así también es de tu interés. Claro que sí, me Ujú, encantaría. ujú, Quedo súper atento y súper ujú. pendiente, brother. Me encantó también conversar y verte. Me sentí como en los viejos tiempos. Sin Buenísimo. duda, Muchas man. gracias. Gracias por darme aquí la oportunidad también de hablar de estas cosas que a mí también me fascinan. ¿Ok? Excelente, man. Los temas, evidentemente, me Ujú. tienen atrapado esos temas. Me fascina eso. Y me Es encanta. mi vida ahora. Exacto, y me encanta que lleguen a este momento porque lo hablamos hace tiempo, lo hablamos hace como un año más o Sí. menos. Y Pero no, bueno, quizás no se dio. las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, man. Así Sí, que, brother. qué Ahorita me cool. siento mejor para poder haber tenido esta Yo conversación que también, hace un año. yo también, Bien. sin duda alguna. Nos Bueno, vemos, brother, un hermano. gusto. Nos Mucho vemos. Cuídate éxito. mucho. Un The abrazo. rest. Bye bye. Chao, pues. Chao.